Ya era algo tarde. Pasaban más de las 8 p.m. A esa hora ya estaba oscuro. Iba caminando hacia mi casa. No faltaba mucho para llegar a mi domicilio. Estaba acostumbrada a caminar, siempre por la misma avenida y tomar las mismas calles solas, sin más compañía que algunas de las farolas a medio funcionar que habían. El ambiente se sentía denso, de esas veces que sabes que algo puede ir mal. Ya era tarde como te comentaba, así que pensé que se trataba de mi cansancio mental después de un largo día de trabajo. Se me olvidaba decirte que soy mamá de un bebé. Hace un mes llegó a mi vida. Mi rutina al llegar a casa después de un largo día de trabajo no era tan interesante, pero como la mayoría de las mamás debía atender la casa y a mis hijos. Después de terminar la cena y comida para la semana, dejé las cazuelas sobre la mesa. Mientras se enfriaba la comida, decidí aprovechar ese tiempo y trapear la casa. Todo normal. La verdad, no me desagradaba tanto el hecho de trapear. Hasta me sentía relajada. En mi casa hay 4 cuartos, sin contar cocina, baño, comedor. 3 están juntos, pero hay uno que está separado de todos los demás, el más nuevo, ya que hace poco lo habían terminado de construir. Pero también era el espacioso de todos. Tiene un ventanal grande, muy grande, casi del tamaño completo de una barda, por el cual tengo una vista bastante extensa del patio trasero. A decir verdad, no vivo en una zona céntrica, más bien en los suburbios, donde abundan más los árboles que los postes eléctricos. Mientras estaba trapeando ese último cuarto, me comencé a sentir extraña. Tenía una sensación de que alguien me estaba vigilando, la misma sensación que tenía antes de llegar a casa, justo cuando iba caminando. La sensación fue tan incómoda que decidí voltear a ver a dicha ventana. No veía más que un gran árbol de pirul, que estaba justo en medio del patio. Hay varias plantas más pequeñas alrededor. Seguí trapeando la habitación, esta vez restando importancia a la incomodidad que me generaba sentirme observada. Total, probablemente solo era mi cansancio. Ya por la noche, cuando me fui a acostar, tenía la luz apagada. Yo no dormía sola. Dormía con uno de mis sobrinos, el más pequeño, y también dormía con mi bebé. En mi habitación tenemos una de esas puertas que son de metal. Si tú golpeas o tocas esa puerta, no importa que no sea mucha la fuerza que aplicas, sí o sí te vas a despertar si tocan la puerta por la noche. Me quedé dormida alrededor de las 11:30 de la noche. Me sentía tan cansada que en cuestión de minutos al acostarme me quedé dormida. Pero tuve un sueño extraño, de esos sueños que se sienten tan realistas, que sientes que levitas por la habitación o en un lugar donde sea que te encuentres dentro de tu sueño. Justo me encontraba arriba del árbol de pirul. Me sentía con un miedo que no te puedo describir, un pavor que sentía latente en mi pecho. Miré hacia la ventana de la habitación donde se supone me encontraba dormida, y entonces le miré. No sé cómo comenzar a describirle. Era algo aberrante, feo. Con solo mirarle sentía asco. Caminaba de forma encorvada y parecía tener pelo en la espalda, pero a la vez estaba desnudo. Era una figura humanoide, con una especie de túnica rasgada. Observé sus movimientos desde el pirul. Vi cómo poco a poco comenzó a meter la mano por la ventana. Justo en ese momento, sentí una descarga total de adrenalina, la cual me hizo despertar del sueño. Justo al despertar, escuché cómo tocaban de forma desesperada la puerta de la habitación donde me encontraba, y la ventana estaba abierta. Me levanté lo más rápido que pude en medio de los fuertes golpes en la puerta y el llanto de mi bebé. Abrí la puerta para que entrara uno de mis sobrinos, muy alterado, que me gritaba y decía que había alguien arriba del techo de la casa. Sentí la boca seca en ese momento. Me metí a la habitación y cerré la ventana. Mi sobrino entró a la habitación y cerró la puerta. Asustado me gritaba que bajara las cortinas.
porque al parecer lo que estaba afuera nos estaba mirando. Se encontraba tan asustado que le obedecí. Pasamos un buen rato en silencio, tratando de calmar a su hermanito pequeño y a mi bebé. Después de unos 5 minutos, escuchamos como en la puerta principal de la casa algo empezó a golpear la puerta. No eran golpes comunes como cuando alguien llama a la puerta. No, más bien podría asimilar que se trataba de algo diferente. Me levanté de la cama y me asomé por la ventana, ya que esta tenía vista a la puerta de la casa. Lo que miré esa noche sigue presente en mi memoria. Una cabra de apariencia asquerosa estaba parada, pateando la puerta. Sus ojos se veían rojos. El animal tenía una apariencia extraña, aparte de verse muy maltratado. Zonas del cuerpo sin pelo, y aparte se veía como si estuviera pegajoso. Tenía tanto miedo, pero no podía pedirle ayuda a nadie. Como te platiqué, vivo en una zona un tanto alejada. Por lo tanto, las casas vecinas quedaban lejos. Y lo peor es que me encontraba yo sola con los niños. Me armé de valor y comencé a golpear la ventana con la palma de mi mano, para hacer que esa cosa retrocediera de mi puerta. El animal volteó a ver hacia la ventana. Me miró. Estoy segura de que me miraba. Sus ojos se veían saltones. Pero el animal en ningún momento se puso sobre sus 4 patas. Después de unos momentos, esa cosa gritó. Gritó de forma horrible, lo cual me hizo retroceder de la ventana. Dios. Me asusté tanto cuando escuché cómo sus pezuñas se posaron en la pared y comenzó a saltar. Saltaba tratando de alcanzar la ventana para romperla. Comencé a rezar, todo lo que me sabía. Estaba tan asustada. Le di mi teléfono a mi sobrino para que llamara a alguien que pudiera venir a ayudarnos, mientras yo buscaba algo para defendernos, en caso de que esa cosa entrara. Lo que sea que fuera eso, saltaba cada vez más alto, hasta el punto de que vi cómo el vidrio se resquebrajó, después de que lograra pegarle a la ventana con sus pezuñas. Eso no era un animal. Entre los gritos de mi sobrino y los de esa cosa que se supone que parecía una cabra, comencé a escuchar cómo se burlaba de mí. No sabía qué más hacer. Tomé un rosario que tengo en la cabecera de mi cama y comencé a gritarle. Gritaba todo lo que podía con malicia y odio hacia el animal. Pero eso no servía de nada. Mi sobrino le había llamado a uno de mis hermanos. Le dijo que había alguien afuera de la casa que se intentaba meter. No le dijo lo que era, pero mientras yo me asomaba por la ventana, vi cómo llegó corriendo mi hermano con 2 de sus amigos y agarraron a machetazos a esa maldita cabra. Salí corriendo de la habitación para ir a abrir la puerta. Resulta que la cabra tenía algo peculiar, un collar que solía usar una señora que vive a unas casas cerca de la mía. Esa señora es apodada la bruja, porque se dedica a la santería y a trabajos de magia negra. Era mucha coincidencia, pero después de esa noche nadie volvió a ver a la señora, y si te preguntas qué hicimos con el cuerpo de la cabra, lo fuimos a quemar al monte. Nunca en mi vida he vuelto a tener una experiencia tan fea como la de esa noche. Saludos desde Argentina. Hola, te envío una historia más. Tal vez sea un poco surrealista o difícil de creer. Esta historia me la contó mi mamá, en una de esas tantas noches en las que cuando llegaba del trabajo o de andar en la calle, estaba ahí en la cocina y nos poníamos a charlar durante horas. En una ocasión, la noche se prestó para que me contara sus experiencias paranormales que vivió en la infancia. Me cuenta que cuando tenía alrededor de 8 años, mi abuela mandaba a mis tías y a mi madre a las 4 de la mañana a el molino. Ya sabes, donde llevan el maíz al nixtamal para hacer las riquísimas tortillas de maíz. En una madrugada, ellas iban bajando hacia el camino, que está al lado del arroyo. Está muy oscuro y sí da miedo, más porque puedes encontrarte una serpiente o algunas arañas venenosas. Iban bajando cuando mi mamá y mi tía se regresaron por unas bolsas y le dijeron a mi tía que se adelantara. Ella era la más chica,
y con todo el miedo del mundo, ella bajó, sin luz, solo con la luz de la luna. De pronto a lo lejos vio una silueta de una mujer de blanco. Mi tía juraba que se parecía a la Llorona, pero esta no tenía piel, solo era un esqueleto, con un tipo blusón blanco roto y sucio, con el cabello largo. La vio venir. Mi tía solo se paralizó. Del miedo se empezó a hacer del baño. Pasó a un costado y ni siquiera la volvió a ver. Juraba que iba flotando, ya que no había movimientos o ruido. La vio hasta que se perdió en lo más oscuro del camino. Cuando mi mamá y mi tía bajaron, la encontraron pálida y muy asustada. No habló por algunos días, por el miedo que vivió. También cuenta mamá que la tuvieron que llevar a barrer, ya que les decía el brujo que ese espíritu se le subió y estaba usando su energía. No lo sé. Si me hubiera pasado a mí, no sé si hubiera resistido ver a aquella mujer, o lo que esa cosa hubiera sido. En una noche tormentosa del año 1979, en la apacible comunidad de Atotonilco, San Luis Potosí, una familia se vio envuelta en una oscura y perturbadora experiencia. Todo comenzó cuando la abuela, presionada por la necesidad de hacer las compras antes de que su esposo regresara a casa, se aventuró hacia la plaza del pueblo, dejando a cargo a sus hijas con su recién nacido hijo, quien aún no había sido bautizado. Los minutos pasaban y el llanto incontrolable del bebé llenaba la casa, sumiendo a las mujeres en un estado de desesperación y confusión, sin explicación aparente para el comportamiento del niño. La atmósfera se cargaba de una tensión palpable. Fue entonces cuando la hermana mayor, al salir al patio en busca de una posible explicación para el llanto del bebé, se encontró con una visión aterradora. Perchado en el árbol más cercano, un pirul centenario, se alzaba una figura grotesca y sobrenatural, descrita como una especie de demonio obeso, con rasgos femeninos. Sus alas, semejantes a las de un ser infernal, batían con una energía oscura y maligna. Presas del pánico, las mujeres buscaron refugio en la fe, recitando salmos y oraciones mientras se enfrentaban a la entidad maligna. Sin embargo, sus esfuerzos parecían inútiles, pues la criatura permanecía impasible, con sus ojos ardientes fijos en la habitación del bebé. Con el corazón en el puño, decidieron tomar medidas drásticas. Armadas con rosarios y piedras, se enfrentaron a la presencia demoníaca, desafiando su poder con valentía y determinación. El aire se cargó de electricidad, mientras el ser oscuro se volvía cada vez más ardiente, como si estuviera a punto de desatar un infierno sobre la tierra. Finalmente, un repentino silencio llenó el aire, anunciando la partida de la criatura. A su llegada, la abuela, ajena a la terrorífica presencia que había acosado a su familia, se unió a sus hijas en una ferviente protección, bendiciendo la casa y asegurándose de que el bebé estuviera a salvo de cualquier amenaza sobrenatural. A partir de ese momento, la sombra de lo inexplicable se desvaneció lentamente y la normalidad retornó al hogar. Pero la experiencia dejó una marca indeleble en la memoria de aquellas mujeres, recordándoles la fragilidad de la barrera entre nuestro mundo y el reino de lo desconocido. Corría el año 2013. Yo me juntaba mucho con unos amigos, muy lejos de mi casa. Los conocía por una compañera de la prepa, que al yo querer ligármela, iba hasta donde vivía. Al final no me hice su novio, pero conocí a sus amigos y me hice muy buen amigo de ellos. Éramos chavos que les valía desvelarse tomando en la calle. Un día, de lo cansados que estábamos, nos metimos a una casa abandonada para seguir la borrachera.
Empezamos a contar historias de terror y esas cosas. En esa casa había muebles con ropa, pero era ropa de enfermera del IMSS, ya que aquí en México el IMSS son las clínicas y hospitales de salud pública. Por eso lo reconocimos al instante. Empezamos a escuchar pasos afuera de la casa. Luego, como si se metieran a la cochera, los cuales terminaban en la puerta, pero después se alejaban. Estos pasos eran como de tacones, de esos altos, que siempre se escuchan a lo lejos por el hueco que tienen. Nos asustamos y salimos corriendo a la calle para ver quién era, pero no había nadie, y era imposible, ya que la casa se situaba al centro de la calle, y esta era muy larga para que se perdiera a la vista muy fácilmente. Ese día no quisimos seguir y nos fuimos todos. Cuentan mis amigos que desde entonces los tacones se escuchan por la calle a las horas de la madrugada. Y a todos los que estuvimos ese día en esa casa han escuchado dichos tacones fuera de la puerta de sus domicilios. Llegan a la puerta y después se desvanecen. Yo vivo solo, a unas 2 colonias de la casa de la Tacones. Ese día, al llegar del trabajo, escuché dichos tacones fuera de mi casa. No puede ser, me encontró. Si el video te gustó, apreciaría que le dieras like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. Te habla The Raven. Buenas noches.